Como habíamos mirado la semana pasada, habían muchas cosas llegaron a suceder en ese capítulo y como dije, es muy probablemente que muchos nos quedaron traumados. ¿Cómo puede ser que un hombre, que la Biblia incluso describe como un hombre que tenía fe en Dios, llegó a sacrificar a su hija, ¿verdad? Pero logramos a mirar que estamos mirando una situación, un tiempo en donde todo el pueblo de Dios estaba cayendo una y otra vez en la idolatría. Pero no solamente eso, esta idolatría en la cual llegamos a mirar era completamente diferente de lo que llegamos a mirar anteriormente, siendo que en el capítulo 10 y el verso 6 nos relata qué clase de idolatría estaban involucrados. Era una idolatría tremenda en ese momento, hasta el punto donde Jehová Dios expresó su doble enojo en contra del pueblo de Dios. Siendo que esto era así, entonces podemos decir o concluir que la influencia, los jueces no eran exentos a toda esa influencia. Gedeón, un buen juez, también fracasó. ¿Okay? Provocó al pueblo de Dios a volver a la idolatría, haciendo el efod. Está dando a entender que la influencia en el pueblo o en la tierra en que ellos moraban era grande. Era grande. ¿No piensan ustedes también que la influencia en nuestra sociedad de hoy en día en alguna manera nos ha afectado a nosotros? Podemos mirarlo en una manera bien sencilla, ¿verdad? Que de nuestro hablar, ¿verdad? En alguna manera nos puede afectar en nuestro hablar, que de nuestro vestuario. ¿Qué más? ¿Cómo nos afecta la influencia de nuestra sociedad en que vivimos ahora? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Y nosotros somos cristianos, ¿verdad? ¿No eran los jueces también, fueron encargados de hacer algo especial para Dios? Por supuesto que sí. ¿Cómo nos afecta la sociedad a nosotros? ¿O nos impacta nuestras vidas? Pues, Luis. El día que tengamos hijos, ¿Mande? el día que tengamos hijos, Ajá. o los que ya tienen hijos, tienen que estar siempre más pendientes del cuidado de ellos, en lo que ven en el teléfono, en las escuelas, que ahora pues se está enseñando que hombre puede ser una mujer y una mujer puede ser un hombre y viceversa. Entonces, en esa área nos afecta grandemente. Sí. Incluso podemos añadir ahí con lo que dijiste, si no estás contento con el sexo que naciste, pues no hay problema, puedes cambiarlo, ¿verdad? También. ¿Okay? ¿En qué otra manera? Modesta, siendo que tú apenas graduaste de la preparatoria, es muy probablemente que tú sabes más que nosotros. Yo creo que cómo actuamos con las demás personas, Ok. cómo pensamos también. Nuestras relaciones con otras personas también. ¿Okay? El mundo de hoy en día en realidad no quiere relación con otras personas porque el mundo hoy en día es bien egoísta. Piensa solamente en sí mismo, no piensa en nadie más. ¿Okay? Es solamente de ti, el enfoque está en ti. No es una buena perspectiva en cómo miramos las cosas. ¿Okay? ¿Algo más? ¿Ya? Abby, si miras como que quieres decir algo de un libro que escribiste. Tal vez nuestros pasatiempos, ¿no? Lo que encontramos divertido, también eso afecta o contribuye a la sociedad, ¿no? A qué es lo que vemos en televisión, qué es la música que escuchamos, muchas de esas cosas lo que está trending. Sí, Porque sí. todos los demás lo están haciendo como que te dan ganas de estar o verlo o experimentarlo. Es cierto.
¿cierto? Feminismo, no voy a hablar acerca de eso, pero ya platicamos sobre eso, pero el feminismo también, ¿verdad? Todo eso nos da a entender que vivimos en un mundo que tiene mucha influencia y muchas veces nosotros no prestamos atención a ello y nosotros caemos en esa misma influencia del mundo dentro de la sociedad que nosotros vivimos. Ahora, cuando miramos el libro de los jueces, lo que hemos estado mirando, uno puede tratar de juzgar severamente a Jefté, pero eso no cambia que él fue un hombre de fe. Y quizás la fe que él tuvo incluso puede ser una fe mucho más grande que nosotros hoy en día llegamos a tener. Pero la fe que él tenía no implica, él siendo un juez de Dios, no implica que él era un hombre perfecto. Estuvo muy lejos de ello. Abraham, un hombre que usamos muchas veces como ejemplo, fue un hombre imperfecto. Y muchas veces podemos llegar a la conclusión o pensar nosotros que esos hombres de gran fe eran hombres que nosotros no podemos alcanzar el ejemplo que ellos nos han dejado. No es cierto. No es cierto. Ellos estaban viviendo bajo un tiempo donde había mucha influencia. ¿Qué ha cambiado el día de hoy? Influencia negativa. Sigue siendo igual. Pero ellos llegaron a determinar que ellos iban a servir a Dios. Aunque llegamos a mirar que se equivocaron varias ocasiones, pero no quiere decir que no eran hombres de Dios y hombres de gran fe en Dios. Siguen siendo buenos ejemplos para nosotros. Muchas veces no queremos ver la realidad del asunto, ¿verdad? Y pensamos que todo está bonito, hermoso, de rosas, ¿verdad? Angela, your dress, de puras rosas, todo bonito, todo está bien hermoso. No es así. Y el Espíritu Santo nos está revelando lo bueno y lo malo de las cosas, ¿ok? Dios no va a esconder nada de nosotros. Dios no va a esconder, y eso es lo que estamos mirando aquí. Él sacrificó a su hija, triste historia, no tenía que suceder, ¿ok? Y ahora, parece ser que todo ya se va a terminar aquí en la historia de Jefté. Sin embargo, llega a ocupar un poco más en el capítulo 12. ¿Alguien quiere decir algo aquí en este momento? Sino para seguir adelante. ¿No? Muy bien. Capítulo 12. Capítulo 12. Hemos llegado a mirar ¿cuántos jueces hasta ese momento? Otoniel, Ehud, o también, dependiendo de la versión, Ahod, ¿ok? Luego Samgar, luego Débora, y luego también Gedeón, y luego Abimelech. No sé, no creo, pero como quiera vamos a ponerlo ahí. Yo no creo que él era un juez. Tolá, y luego después Jair, y luego hemos llegado a mirar el último juez, Jefté, ¿okay? Ahora, al entrar a la siguiente capítulo 12, podemos dividirlo en 3 o 4 diferentes divisiones aquí, aunque tienen bien pocos textos. Creo que lo más es, ¿cuántos textos es? 15 textos, ¿ok? Y aquí está el bosquejo. Primera 7 versos está dedicado a describirnos que llega a suceder una guerra civil. Si no es suficiente tener que estar peleando contra el enemigo, contra los moradores de la tierra, ahora estamos luchando contra nosotros mismos. Eso es lo que está sucediendo ahora aquí. Una guerra civil inicia con la tribu de Efraín. Es algo triste que cosas buenas están sucediendo y luego después de algo que llega a suceder malo, Jefté llega a sacrificar a su hija y luego tiene que batallar con algo más o lidiar con algo más. Y ahora es otra vez Efraín. ¿Okay? Vamos a leer verso 1 al 7, por favor. Abby, ¿lo puedes leer?
Los hombres de Efraín se reunieron y cruzaron el Jordán hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué cruzaste a pelear contra los amonitas sin llamarnos para que fuéramos contigo? Quemaremos tu casa sobre ti. Y Jefté les respondió: yo y mi pueblo estábamos en gran lucha con los amonitas, y cuando los llamé a ustedes no me libraron de sus manos. Viendo pues que no me iban a librar, arriesgué mi vida y crucé contra los amonitas, y el Señor los entregó en mi mano. ¿Por qué pues han subido hoy a pelear contra mí? Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galad y peleó contra Efraín. Los hombres de Galad derrotaron a Efraín, porque estos decían: son fugitivos de Efraín, ustedes los galaditas en medio de Efraín y en medio de Manasés. Y se apoderaron los galaditas de los vados del Jordán al lado opuesto de Efraín. Cuando alguno de los fugitivos de Efraín decía: déjenme cruzar, los hombres de Galad le decían: ¿eres efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: di pues la palabra Shimoleh. Pero él decía Simoleh, porque no podía pronunciarla correctamente. Entonces le echaban mano y lo mataban junto a los vados del Jordán. Cayeron en aquella ocasión 42,000 de los de Efraín. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté el galadita y fue sepultado en la ciudad de Galad. Parece ser que estamos mirando que viene siendo el déjà vu, ¿verdad? Está sucediendo otra vez más. ¿Cuándo era la última vez que llegamos a mirar que la tribu de Efraín se había enojado contra un juez? ¿Se acuerdan? Es la segunda vez que sucede esto. Eran uno de los jueces más recientes. ¿Melissa? Gedeón, ¿verdad? Cuando Gedeón había derrotado al pueblo, ¿verdad? Y luego tenían que ir, los otros llegaron a huir y fueron a ir a perseguirlos, y luego los para la tribu de Efraín. Hey, ¿por qué no nos llamaste? Nosotros queríamos pelear con ustedes. Y Gedeón decía: hey, pero recuérdense que ustedes fueron los que mataron a esos jefes bien importantes. Y luego se calmó toda la cosa, ¿verdad? Y luego Gedeón siguió y mató a los que habían huido. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo otra vez? Años han pasado, y ahora Efraín está actuando de la misma manera. ¿Por qué no nos llamaste? Pero ahora, en ese tiempo, Efraín, por lo menos, cuando estaba con Gedeón, por lo menos habían hecho algo. ¿Qué es lo que hicieron aquí? No hicieron nada y se están quejando. ¿Okay? Ahora, a mirar la victoria de Jefté en contra de los amonitas, los efraínitas llegaron a unirse. ¿Okay? Con ese propósito, la idea de simplemente a unirse, ellos estaban hablando en serio aquí. ¿Okay? Estaban hablando en serio. Llegaron a unir por lo menos un ejército de 42,000. No vas a unir tantas personas así sin que tuvieras algo en mente de pelear. ¿Okay? Ellos tenían en mente de pelear. El problema era, ¿iban a marchar en contra quién? Luis, ¿en contra quién iban a marchar? Contra Jefté. Contra Jefté. ¿Y cuál era la razón? Se quejaron porque no fueron llamados a pelear contra los amonitas. ¿Verdad? Y otra vez más nos recordamos que llegaron a hacer la misma cosa con Gedeón muchos años atrás, en el capítulo 8 y el verso 1 al 3. ¿Por qué no nos llamaste? La misma tribu quejándose con sus niñerías, podemos llamarles, con sus niñerías, y
No tenían que hacer eso. Pero Gedeón llegó a aplacar su ira con palabras suaves e incluso, pero el problema, en este caso, ellos ya estaban bien enojados con Jefté, hasta el punto que lo que le dijeron a Jefté, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quemar tu casa y tú vas a estar ahí adentro. ¿Ok? Yo no sé para ustedes, pero esas clases de palabras son palabras que, ¿quieres pleito o no? ¿Verdad? Those are fighting words, ¿verdad? Que decimos en inglés. Okay. El problema aquí es que la manera como es lo que le responde Jefté, okay, a ellos, a los israelitas. Dice Jefté en el verso 2, ¿qué es lo que había hecho él? Jefté les respondió, yo juntamente con mi pueblo he tenido una gran contienda contra los hijos de Amón, y yo os convoqué, pero ¿qué era el problema? Pero no me libraste de su mano. En otras palabras, sí fueron invocados, sí fueron llamados, pero ellos no fueron. Ellos no fueron. Eso no solamente demuestra la gran fe de Jefté en Dios, siendo que obviamente él estaba buscando ayuda para pelear contra los amonitas, y demuestra la fe que él tenía en Dios. Si ellos no quieren ayudarme, no hay problema, el que está conmigo es el más importante y ese es Dios. Y con Dios vamos a salir victoriosos. Pero también no solamente demuestra la fe de Jefté en Dios, sino que también la cara verdadera de Efraín, de los efraínitas. Porque no fue... Ahora, quiero que paremos y pensemos aquí. En el capítulo 11 no hace mención de nada de lo que había pasado en el capítulo 12, ¿verdad? Porque Jefté incluso está dando a entender que yo los llamé, yo los convoqué, pero ustedes no vinieron a nuestra ayuda. No nos ayudaron. En el capítulo 11 no hace nada no habla nada en cuanto a esa escena, pero sí sucedió. ¿Okay? Sí sucedió esto. Entonces, ¿por qué piensan ustedes que no se menciona nada de esto en el capítulo 11? ¿Por qué piensa? Porque esto sí pasó. La única razón por qué Jefté lo está sacando ahorita es porque ellos están tratando de argumentar con una argumentación bien débil y pobre. Tú nunca nos llamaste. ¿Por qué no nos llamaste? Sí los llamé. Ustedes no vinieron a nuestra ayuda. Es una manera de corregir a los efraínitas y cambia tu actitud. Cambia tu actitud. ¿Okay? Pero ¿por qué piensan que no fue mencionado en el capítulo 11? Ahora, nunca vamos a saber la respuesta, pero de acuerdo a lo que hemos llegado a estudiar y mirar, es muy probablemente que Jefté no hizo mención de esto, o no se hace mención de esto en el capítulo 11, porque para él no era importante, siendo que su fe estaba plenamente en Dios. No hay problema, si ustedes no quieren venir, Dios está conmigo, no hay problema. No hay problema. No hay problema aquí. Dios nos va a dar la victoria. Si fueran ido los efraínitas o no, la victoria estaba segura en Dios. ¿Okay? Es muy probablemente por eso que no se hace mención en el capítulo 11 todo esto lo que había sucedido. ¿Okay? Esta era la fe de Jefté. ¿Okay? Y por eso él fue mencionado en Hebreos capítulo 11 y el verso 32 o 34. Él fue mencionado ahí. Pero otra vez más, lo que estamos mirando, la manera como actuó
la tribu de Efraín otra vez actuó como un niño caprichoso. ¿Okay? Si fueron llamados y no quisieron ir, y ahora se están quejándose y también enojando, demostrando su enojo, claramente con las intenciones que estaban diciendo, ¿okay? Muchas veces lo que nosotros tenemos en el corazón, eso es lo que vamos a sacar. Y ellos sacaron plenamente lo que tenían en el corazón. Te vamos a quemar a ti dentro de tu casa. Es muy probable que querían recibir gloria sin en realidad poner el esfuerzo. Es muy probablemente. Eso era la cara de Efraín. No queremos ir con ustedes a ir a pelear, pero el momento que ustedes ganan, hey, ¿por qué no nos llamasen? Nosotros también queríamos ir con ustedes, ir a pelear. Y yo solamente me puedo imaginar la cara de Jefté. De verdad. Pero eso es lo que estamos mirando. Y sí, están actuando como un niño caprichoso. Eso es lo que estamos mirando. Es puras niñerías. ¿Okay? No tenían que hacer eso. Y ahora, demostrando lo que ellos tenían en el corazón, es simplemente palabras que iba a llevar a una situación bien fuerte. ¿Okay? Iba a escalar las cosas aquí. ¿Okay? No era como en el tiempo de Gedeón. ¿Okay? El punto es de que, sea si querían recibir la gloria de los hombres y queríamos compartir algo que en realidad nunca en realidad nos esforzamos y incluso negamos esa oportunidad, o simplemente eran cobardes. Y como cobardes llegan muy valientes cuando la guerra ya se había terminado. ¿Okay? Ustedes eligen lo que piensan sería lo más apropiado aquí. Pero ambos caben muy bien en la actitud de Efraín. ¿Okay? ¿Querían gloria? Es muy probablemente. O eran cobardes. Los cobardes siempre llegan al final cuando todo ya se terminó y mi vida está segura. Y como quiera, quiero tener esa gloria o participar en esa victoria, ¿verdad? Y así están actuando. ¿Okay? Sea cual sea la razón, los efraínitas tenían que aprender una gran lección aquí. Y se les fue dado una gran lección. ¿Okay? Jefté y su ejército entraron en batalla en contra de los efraínitas y los derrotaron. Después de derrotarlos, llegaron a capturar los vados. ¿Okay? No sé si alguien tiene algunas otras versiones ahí, cuando dice los vados. Mi versión dice vados, creo que es en el verso 6. El mío dice también vados. Ok. Los vados del Jordán. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Qué es lo que dice? Sí. Okay. La mayoría tienen vados, pero creo que era la traducción lenguaje actual. Dice en... no me acuerdo cómo decía. Creo que decía donde llegan a cruzar la gente. Okay. Puede ser que pudo haber sido como un pequeño puente. Okay. Cruzando el Jordán, o puede ser una área donde la agua no había tanta agua y podían cruzar caminando. ¿Okay? Sea cual sea, ahí el hebreo no es muy claro, ahí como que lo que era, pudo haber sido ambas cosas. ¿Okay? Pero el punto era donde cruzaban las personas allí a través del Jordán. Entonces, el ejército de Jefté llegaron a capturar estos vados donde cruzan la gente y al hacer eso estaban bloqueando la vía de escape de los efraínitas. ¿Okay? Y es bien interesante cómo llegan a ellos a determinar las personas que están cruzando estos vados. Es bien interesante cómo llegan a entender
¿Eres efraínita, sí o no? Obviamente, si un hombre que es efraínita y mira que el ejército de Jefté está allí en los vados, no va a decir que, oh, no, yo no soy efraínita. Ok, yo haría la misma cosa porque yo no quiero perder mi vida. Ok, y tenían una manera como determinar si eran de Efraín o no. Ok, los hombres de Jefté al llegar, hombres para cruzar, les decían que pronunciaran Shibolet, ¿verdad? Y si lo pronunciaron Shibolet, sabían que eran de Efraín y los degollaban, que les cortaban el cuello. Ahora, aparentemente, aquí estamos llegando a algo bien interesante de los de la tribu de Efraín. ¿Okay? Porque aparentemente los efraínitas batallaban con ciertas pronunciaciones y se podían dar cuenta. ¿Okay? Y la manera como estaban pronunciando. Aquí, Shibolet, lo busqué en el hebreo, es una palabra difícil de encontrar su significado. ¿Okay? Es muy probablemente que para ellos puede determinar una cosa y luego, hoy en día, hay diferentes definiciones, no sabemos, pero además era una palabra para poder mirar, ¿lo estás pronunciando como una efraínita o no? Queremos darnos cuenta para matarte. ¿Okay? Simplemente eso. No hay nada atrás de esta palabra, no hay significado importante, no hay nada de eso. Simplemente querían mirar, ¿eres de Efraín o no? Porque te vamos a matar. Y el punto es de que al finalizar todo esto, llegaron a morir 42,000 hombres de Efraín. ¿Okay? Una lección dura que fue aprendida. La próxima vez que quieres actuar como un niño caprichoso, ya sabes lo que va a suceder. ¿Okay? Ya sabes lo que va a suceder. Jefté llegó a servir como juez después de todo eso. Llegó a servir como juez por 6 años después de la victoria con los amonitas. Y llegó a morir y fue enterrado en su ciudad de Galaad. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo aquí? Una guerra civil. Siempre en las guerras civiles, en realidad, todo eso se puede evitar. Si miramos en la historia, guerras civiles en realidad no tienen que suceder. Sin embargo, suceden. ¿Sí? Pero siempre va a haber un lado que va a estar actuando como un niño caprichoso. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Vamos a seguir adelante. Ahora, en el verso 8 a 10, ya hasta finalizar este capítulo, vamos a mirar varios jueces aquí nombrados, otra vez más. 3 jueces más. Dice, el verso 8 dice, inicia la historia de Ibzán. Dice, después de Jefté juzgó a Israel Ibzán de Belén, quien tenía 30 hijos y 30 hijas. A estas las casó con gente de fuera y trajo de fuera 30 mujeres para sus hijos. Él juzgó a Israel durante 7 años. Entonces murió Ibzán y fue sepultado en Belén. ¿Okay? ¿Claro? Una historia bien corta acerca de Ibzán. Hemos llegado a mirar algo semejante otra vez más en estos jueces. Miramos incluso la influencia de tener muchas esposas. Otra vez más, a tener 30 hijos y 30 hijas, 60 en su totalidad, está dando a entender que tenían muchas mujeres, muchas esposas. Solamente me puedo imaginar una mujer que ha tenido por lo menos 10 hijos y hijas. Va a estar bien difícil. ¿Okay? Ahora estamos hablando de 60 en su totalidad. Tenían más que una sola esposa. Cuando llegamos a mirar esto, estamos mirando, era el tiempo de los jueces, tenían muchas esposas. No quiere decir que Dios aprobaba todo esto. Desde el principio Dios miraba
un hombre para una mujer siempre ha sido el patrón. ¿Okay? Siempre ha sido el patrón. Pero lo que estamos mirando es la influencia de afuera. ¿Okay? Eso es lo que estamos mirando, la influencia de afuera. Después de la muerte de Jefté, Ibzán llegó a juzgar a Israel. Él vivió su vida como rey teniendo varias esposas que le dieron 30 hijos y 30 hijas. Él casó a sus hijas con gente de afuera. No sé si otras versiones dice algo diferente. Mi versión dice con gente de afuera. ¿Alguien dice algo más? Fuera de la familia. Es muy probablemente que pudo haber sido judíos, o la idea de que con gente de afuera pudo haber sido personas de afuera. Aunque no creo que fuera tanto eso, es muy probablemente cuando se hace referencia de personas de afuera, con gente de afuera, simplemente implica que eran personas fuera de la tribu, o fuera de, como dijo Abby, fuera de ahí de Belén. ¿Okay? La traducción mejor actual se dice, y a todos los casos con gente que no era de su tribu. ¿Que no era de judío? De su tribu. ¿De qué? Gente que no era de su tribu. Oh, de su tribu. Ok, ya. Pudo haber... ¿sí? El mío dice con hombres que no pertenecían a su clan. A su clan, tribu, ya. Y por eso digo, puede expresarse que casaron fuera del tribu, o puede eso mismo expresarse fuera de los israelitas. Aunque yo no creo tanto eso, como algunos comentaristas piensan, pero pueda tener esa opción porque estamos mirando la influencia del pueblo. E incluso más adelante vamos a mirar acerca de Samson, qué es lo que hizo él. ¿Verdad? Y Dios ya tenía sus reglas, no se casen con los moradores de la tierra, o no den sus hijos a los moradores de la tierra. Que es muy probablemente puede asustar, estamos mirando algo que lo que va a venir. Y no sé. Es un poco difícil otra vez más en el hebreo para expresar con claridad qué es lo que está hablando aquí. Pero el punto es que se casó a sus hijas con gentes de afuera, y esto muy probablemente está implicando que hizo pactos políticos con esos casamientos. El casamiento de ellos fue con propósito, para extender su territorio, para extender su fama, no sé. Pudo haber sido por causa de motivos políticos, que quizás tratos que se estaban haciendo para intercambiar bienes, no sé, pudo haber sido algo así. Porque estamos mirando que él está eligiendo aquí, yo quiero esos de acá. Y esos casamientos no eran con cualquier persona. ¿Okay? Eran con personas importantes, hombres importantes y mujeres importantes. ¿Okay? No eran personas pobres ni nada de eso. Eran casamientos de esa clase. Con propósito los hizo. ¿Okay? Y tomó mujeres para sus hombres, mujeres para sus mujeres de hombres importantes para sus hijos también, ¿okay? La misma cosa. Por causa de todos estos casamientos, su influencia fue engrandecida en gran manera. ¿Okay? Solamente lo que podemos sacar de aquí. El servicio, él sirvió como juez por 7 años y murió y fue sepultado en Belén, ahí donde estaba juzgando al pueblo de Dios. ¿Okay? ¿Alguien quiere decir algo en cuanto a eso? ¿No? Se seguirá adelante al siguiente juez. Elón, del verso 11 al 12. Marco, ¿lo quieres leer? Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Mahalón, en la tierra de Zabulón. Sí. No podemos decir nada, se explica solo esta historia, ¿verdad? Después de Ibzán, Elón de la tribu de Zabulón llegó a juzgar a Israel por 10 años y murió, y fue sepultado en Mahalón, en la tierra de Zabulón. No podemos, mucha información no hay. Pero como habíamos mirado anteriormente en los otros,
¿Quiere decir que no eran importantes? Ellos eran importantes, sea si era un juez menor o mayor o que se habla más. El punto es que él llegó a servir a Dios por 10 años haciendo el trabajo que se le había encomendado. La misma cosa podemos decir de Ibzan. Aunque él tenía varios hijos y todas esas cosas, más era información extra para que nosotros podamos entender un poco más la manera como estaba viviendo y lo que llegó a hacer él como juez. Estaba hablando de su fama, era bien conocido. Y él juzgó al pueblo de Dios por 7 años. Él hizo lo que tenía que hacer. ¿Sí? Ahora, verso 13 a 15 no nos quita la importancia de esos hombres, aunque no duraron tanto tiempo y no se habla mucho. Ellos eran jueces de Dios. Libraban, y no nos dice de dónde libró y todas esas cosas, pero ellos hicieron el trabajo. ¿Okay? Verso 13 al 15, la historia de Abdón. ¿Alguien quiere leer ahí? Luis. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Inel, Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Inel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Okay. Y otra vez más, miramos un nuevo juez que fue levantado. Después de Elón juzgó a Abdón de Piratón. ¿Cómo es Piratón, verdad? Es una palabra bien curiosa. Un lugar allá en Efraín. Okay. Imagínense nombrando a su hijo eso. Hey, Piratón, ven para acá. En Efraín. Así como Ibzan, él vivió como realeza, ¿ok? Teniendo 40 hijos y 30 nietos, ¿ok? Y luego nos da la expresión que montaban asnos. No es la primera vez que miramos eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica esto? ¿Yanira? La idea de montar asnos. ¿Manda? ¿Autoridad? Tenía autoridad, sí. ¿Algo más? Angela? ¿Qué es esto? Que eran ricos, tenían mucho dinero. Lo que llegamos a mirar ahí en capítulo 10 y el verso 4 de Jair, ¿okay? La idea de montar asnos nos da, eso era una señal de riqueza, autoridad y riqueza. Él juzgó a Israel por 8 años y fue sepultado en Efraín. Entonces, otra vez más estamos mirando personas que se están levantando, viviendo bien, teniendo influencia, viviendo más o menos como reyes. ¿Okay? Ahora, hay algo bien interesante aquí, y ya finalizando todo este capítulo, hay algo bien interesante aquí. Es importante notar la frecuencia que se está levantando nuevos jueces. Okay. ¿Cuántos jueces llegamos a mirar en este capítulo? Si mi matemáticas está correcta, son 4 jueces. Jefté, okay, Ibzan, Elón y Abdón. 4. Okay. Por eso es importante prestar atención a la frecuencia del levantamiento de los jueces. ¿Okay? ¿Qué puede implicar esto? ¿Okay? ¿Qué puede implicar? 4 jueces son mencionados en un solo capítulo. Lo que estamos mirando es de que la influencia de los moradores en la tierra se está poniendo fuerte. Y Dios mira la necesidad de tener que estar constantemente levantando jueces,
para poder contrarrestar esa influencia en el pueblo de Dios. ¿Okay? Ahora imagínense si solamente hubiera sido Jefté o uno más. La influencia es grande y lo vamos a mirar en Samson. ¿Okay? ¿Algo más? ¿Alguien quiere decir algo para ya mirar las aplicaciones? ¿No? Bien, tenemos 3 aplicaciones bien sencillas aquí. La primera es, si no vas a ayudar, no estorbes. ¿Ok? ¿Y qué es lo que estamos mirando? Efraín, por una razón u otra, no quiso ayudar en la batalla, no fue, pero ahí estaba estorbando a Jefté. ¿Ok? Bueno, tenemos muchas razones nosotros hoy en día para obrar para Dios. Muchas razones. Ninguno de nosotros deberíamos de quedarnos permaneciendo al margen o quedarnos sentados en la banca. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para Dios. La verdad es que cuando se presenta una oportunidad, ¿cómo debe de mirarse? Todos deberíamos de correr a la oportunidad y hacer algo para Dios. Así debe de ser, ¿verdad? O eso está pintado en la mente de cada uno de nosotros, o podemos mirarlo así, ¿verdad? Si yo tengo una oportunidad de hacer algo para Dios, ¿quién no va a aprovechar eso? Sin embargo, ¿qué es la realidad? ¿Todos corremos a esa oportunidad? No todos. Y incluso parece ser que en ocasiones se necesita personas. Esa es la realidad. Ahora, si no vamos a ayudar, no seas un estorbo para aquellos que sí quisieron hacer algo para Dios. Y estoy hablando de personas que van y comienzan a criticar. Y luego comienzan a juzgar. Y luego, oh no, ¿por qué hicieron eso? Se hizo mal el trabajo. ¿Por qué pusieron esa alfombra azul? Yo quería... Sobran todas esas personas, ¿verdad? Y esa es la idea aquí. Una lección para nosotros. Si no vamos a ayudar, no pongas un estorbo para que se cumpla la obra de Dios. ¿Ok? Obviamente nadie quiere hacer eso. Ponte a ayudar. Haz algo para Dios. La segunda cosa es, siempre obtendremos lo que merecemos. ¿Okay? Siempre obtendremos lo que merecemos. Las Escrituras son bien claras en enseñarnos que lo que el hombre llega a sembrar, eso es lo que va a cosechar. En Gálatas capítulo 6 y el verso 7 y el 8 nos da a entender eso. Lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar, ¿verdad? ¿Okay? Sea si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar la vida eterna, o si sembramos para la carne, vamos a cosechar la corrupción. No importa lo que llegamos a sembrar, eso es lo que vamos a obtener nosotros. ¿Okay? Y tal fue el caso con los de Efraín. Ellos sembraron mal y llegaron a cosechar mal. Ellos recibieron lo que merecieron. Tengamos cuidado con lo que nosotros sembremos, porque tarde o temprano todo va a volver a nosotros. ¿Okay? Eso es una gran lección. 1 Timoteo capítulo 5 y el verso 24 al 25. Dios va a juzgar todo. ¿Okay? Todo lo que hemos llegado a sembrar se va a juzgar. Sea las cosas si ya lo llegamos a recibir en este momento o si lo vamos a recibir más tarde. Ese es el punto. Vamos a cosechar lo que sembramos. Y la tercera cosa es, en la abundancia del pecado se requiere varios líderes. Cuando el pecado abunde, se requiere más que un líder. ¿Cuántos jueces llegamos a mirar aquí? 4. Cuando el pecado abunda, se requieren muchos valientes para luchar en contra del pecado.
uno no será suficiente. Israel se había metido profundamente en la idolatría y era necesario levantar a varios jueces. Es más fácil vencer al enemigo cuando hay muchos que están peleando por la misma causa. ¿Y saben qué? Esos valientes que se levantan se requieren más. No hay tantos de ellos. Y vivimos en un mundo que el pecado está abundando. Y la palabra de Dios mismo, Jesús mismo había dicho, la mies es ¿qué? La mies es mucha. ¿Cuántos obreros hay? Pocos. ¿Okay? Y esa es una realidad. Queremos luchar contra el pecado, se va a hacer mucho más fácil esa lucha cuando hay muchos luchando en contra del mismo enemigo. ¿Okay? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Muy bien, vamos a seguir adelante. Una historia interesante y vamos a finalizar aquí con Sansón la próxima vez.